Le damos la bienvenida en este segundo segmento de la Agenda Pública en los Libros de este domingo en la Fundación Leo Matiz a su director Román Sánchez. Muchas gracias. ¿Román Sánchez qué? Fernández. Fernández. Román, qué gusto de volverte a ver por acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias también por todo lo que nos has apoyado junto con la hija de Leo Matiz. Y supongo que presidenta de la fundación. Sí. Si no, de aquí te hacemos presidenta. Sí, Ya te habían hecho. Bueno, muy bien. Y también está Fernando Osorio. Fernando Osorio, que es asesor de conservación también. Así es. De este acervo maravilloso de 180,000 imágenes, que pues tienen buena parte de la historia pública y de la historia de vida cotidiana, de la historia de la farándula, de la historia del arte, de la historia de la política de América Latina. Y Leo Matiz, como del que hemos estado hablando en el primer segmento y la semana pasada, pues cumple 100 años el año próximo, en 2017, y se están haciendo una serie de preparativos, pues porque tuvo una intensa vida mexicana y además pues decidió dejar en México su maravilloso acervo. ¿Qué se está pensando? Por favor, Román. Bueno, primero, muchas gracias por darnos este lugar tan importante, emblemático para nosotros y poder lanzar los trabajos de la Fundación Leo Matiz en la historia de su fundación y la historia de la peregrinación que ya hemos conocido gracias al diálogo que has establecido con nuestros amigos y compañeros de estas mesas y programas. Leo Matiz siempre deseó y soñó romper las fronteras del tiempo y de la distancia. Y del espacio, sí. Y rompió el espacio cuando decidió que en sus últimos años de vida se cumpliera su voluntad de que su patrimonio fotográfico, que es inmenso, es luminoso en personajes políticos, diplomáticos, emblemas de la cultura mexicana y latinoamericana, y especialmente de su naturaleza, el agua, la tierra, el cielo, lo celebra a través de su lente. Y él deseaba, como su voluntad y como su mayor acto sublime de entrega y de amor a su profesión, que su patrimonio se quedara en México. Y esa misión nos hizo por primera vez a todos nosotros conocer lo que ya dijo Antonio Sábori perfectamente, y tú lo abordaste con Adriana Concevic, un fotógrafo nómada que decide que su patrimonio lo reconozcan en México. Es cierto que en Colombia es el hombre más importante de Aracataca, que es el que lleva y trae a Gabriel García Márquez a México, es el que hace que Gabriel García Márquez conozca esta dimensión 10 años mayor, Leo Matiz, y sabio, y brujo, como él mismo se dice, enseña el camino no solamente a los espíritus que retratan el mundo mexicano a través de la fotografía, sino a través también de la literatura. Y en ese sentido, el patrimonio que regresa a México, que es una repatriación de muchos países, porque Leo Matiz tiene un pasaporte de Naciones Unidas para viajar por todo el mundo y retratarlo, aquí se encuentra concentrado en conservación, en restauración, todo su trabajo fotográfico a lo largo de su vida. Y hemos pensado, y con la ayuda de las instituciones culturales en México, con la ayuda de la importancia que tiene las bellas artes en México, abrir una exposición para celebrar su centenario, que es en abril de 2017, y poder consagrar el trabajo que hizo Leo Matiz con esa entrega y ese amor, y que en México él siempre deseó poder volver donde su primera exposición fue en Bellas Artes, junto con el grupo de colombianos importantes, y ahora en sus 100 años que se pueda consagrar.
De 180,000 imágenes, ¿cuántas pueden ir ahí a la exposición de Bellas Artes? Muy pocas. Como 200, Como ¿no? 200. Hemos pensado de 200 a 300. 200. Sí. ¿Y qué han pensado en la curaduría, Fernando, maestro? Bueno, antes de contestar su pregunta Sí. sobre la curaduría, a mí me gustaría subrayar el tema de la conservación de este patrimonio, Ujú. y que es a lo que yo me dedico, básicamente. Y creo que es importante traer este concepto de que la peregrinación del acervo ya se terminó y está concentrándose o se está terminando en la Ciudad de México dentro de un proyecto integral que está movido por una intencionalidad patrimonial, Ujú. es decir, de conservar el fondo lo más ampliamente entendido y posible de lo que fue la obra y es la obra de Leo Matiz. Y bueno, esta es una tarea integral, muy ardua, es costosa, Ujú. porque los fondos fotográficos son muy voluminosos, no solamente en el caso de Leo Matiz, Ujú. en muchos casos, casi digamos que hay un parámetro en el cual los fondos de los fotógrafos, como el perfil de Leo Matiz, generan más de 200,000 imágenes, 200,000 negativos más Qué sus barbaridad. correspondientes positivos y pruebas de autor, y las vintage y las de época y las de no época y las modernas, etc. Ese es algo que es muy interesante mencionarlo, porque esa labor de sustentabilidad de conservación, Ujú. de responsabilidad de custodia, pues está dentro de los, digamos, alcances de la fundación. Pues está muy bien. Bueno, ahora sí le voy a contestar su pregunta Venga. sobre la curaduría. La curaduría, como cualquier curaduría, se mueve por núcleos temáticos Ujú. que tienen que hablarse con los contenidos presentes en la colección. Es un gran reto. Claro. Una selección temática de un artista que tiene todos los temas. Así que en el caso de una exposición de homenaje o conmemorativa, pues tiene que haber una muestra muy significativa de esos núcleos temáticos. Ujú. De Puede cada ser uno el de esos temas. El retrato, la fotografía del paisaje, no solamente geográfico, sino etnográfico, el elemento humano, ¿sí? Su trabajo como Stillman en el cine. Y claro, no puede ser una exposición de este tipo, una exposición emblemática, sino habla y dialoga con sus contemporáneos. Ujú. No solamente contemporáneos fotógrafos, sino Contemporáneos, artistas de todas visuales, las áreas, ¿no? Exacto. hombres públicos. Hay algo que también es importante incorporar, pues era un caricaturista, Exacto. y su obra de caricatura tiene que tener un núcleo dentro de este. Tendrá también un exposición. espacio en la exposición, la obra como caricaturista, ¿no? Muy importante. Y especialmente dar a conocer en esta exposición algunas fotografías inéditas en la historia de la fotografía, A ver, que me César. gustaría compartirlo con todos ustedes, porque ¿quién es Leo Matiz si no lo podemos ver a través de estas imágenes que frente a todos nosotros, y las verán nuestros televidentes y amigos, a José Clemente Orozco Riendo, y mira en una sesión fotográfica que la presidenta de la Fundación, en su búsqueda y clasificación y repatriación de un archivo de Orozco de México en Bogotá, recientemente, hace unas semanas, encontró estos negativos que nos pueden narrar otra etapa importante que tuvo el muralismo. Mira, está Y con otros aspectos el hijo de Orozco, del propio Orozco. que sigue, que está vivo, que recientemente tuvimos un encuentro Tiene en Guadalajara, 92 años. en el Instituto Cabañas, con Sí. él y con su El hijo nieto, tiene 92 No, años. y está divinamente. luminoso y lúcido. Y el nieto, y un artista fabuloso el nieto también.
Y vamos a hacer una exposición aquí de él. Impresionante. Sí, sí, no, impresionante increíble. Las fotos realmente originales. Sí. Mira, aquí estás riendo, es leyendo muy el periódico de la desconocido. época. Y la directora del Instituto Cabañas estaba fascinada, no podían creerlo, lo mismo el curador. A ver, voy a aprovechar Nunca- para hacer una tercera pregunta para quienes nos escuchan en sus casas. No estamos, la respuesta no es Orozco, este gran muralista que pueden ustedes visitar, entre otras partes, en la Suprema Corte de Justicia de acá, en el Hospicio Cabañas de Guadalajara. Pero la pregunta consiste en qué artista mexicano tuvo una relación de amor-odio con Leo Matiz, al grado de que se presentaran actos de violencia de los que hablamos en el programa pasado. Muy rápido, a googlear o a recordar para ganarse un muy valioso libro o dos de los que estamos hablando. Ahora sí, perdóname. Sí, este archivo fotográfico nos revela la exposición, la visita que hizo Leo Matiz y José Clemente Orozco, que hay tanta intimidad y cariño y afecto de José Clemente Orozco, No, hombre, se ve. revelado por su hijo y su nieto, y que nos lo contaron en este viaje que hicimos a Guadalajara, porque la iniciativa del Fondo de Cultura, que generosamente nos está apoyando para lanzar en la FIL de Guadalajara su última edición, dedicada al país invitado de honor, Latinoamérica, pudiéramos que el público de toda Latinoamérica que participamos en esta feria, que las fotografías que se encuentran en conservación y protección en este patrimonio, en esta fundación, puedan darse a conocer. Y qué mejor que una FIL de Guadalajara dedicada ahora a América Latina, pues tenga esta exposición de Leo Matiz, este gran retratista de la Latinoamérica del siglo XX. Es una Sin duda. maravilla esto que vamos a tener por acá. Y pues creo que aquí tenemos estos chavos de la Septien que no los has dejado hablar, Román, han hablado mucho ustedes. A ver, Rubén. Soy profesor, pero me encantaría que dialogáramos. Hola, buenas tardes. Hola. Para la Fundación, ¿qué tan complicado ha sido el recolectar la cantidad de material de Leo Matiz y el preservarlo? Pues Oh, acá... pues buena pregunta. Pues ver, ha sido venga. muy complicado, porque bueno, mi papá como buen artista dejaba obra en todos los países. Entonces cuando mi papá se Claro. muere y entonces empiezo a recuperar obra en Perú, en Venezuela, en Nueva York, en Italia, y poco a poco, gracias a ayuda de amigos de mi papá, mexicanos que son nuestros mecenas, pudimos a través de Federal Express traer cajas y cajas. Fue un trabajo como de 7 años. Ajá. Y todavía nos falta. Pero bueno, ya yo creo que un 80% ya está aquí en la fundación. Pues ustedes saben que un archivo, un acervo importante de un artista, se recupera el 10%, ¿no? Más o menos, y eso es lo que ha pasado con Leo Matiz, pero... A ver, pues estamos a volver en parte con el trabajo periodístico. Estos jóvenes son de periodismo de la Septien García y en parte también con esta vida artístico y cultural tan característica de los años 40 en la Ciudad de México, que estaba pues todo Dios. Encuentro entre dos artistas. ¿Con quiénes estamos hablando acá? Bueno, esto fue en los 50, después de que mi papá deja México, se va a Colombia y a Venezuela y abre la primera galería en Colombia, 1950, y Fernando Botero hace su primera y segunda exposición. Y aquí Miguel Ángel Flores le hace una entrevista a Fernando Botero, que estuvimos con él en Pietrasanta, mostrándole los trabajos que encontré yo en el acervo, que Fernando no se acordaba lo que había pintado, pero era cuando Fernando pintaba flacas. Y Eso guapas, era. digo, no estaban tan mal formadas, y al- ni tan flacas. No. Está bien. Bueno, más o menos. Digo, más bien tienen buen ver. Ahorita las vamos a ver. Y algunas inspiradas en Orozco también, y en la Ajá. época azul y rosa de Picasso. Pero es interesante porque aquí Fernando hace una entrevista y dice, aquí en el Sí, sí. esto, dice, la entrevista, mira, dice: conocí a Leo Matiz cuando llegué a Bogotá y tenía 19 años. Leo para esa época era como una vedette en Colombia, alguien equiparable al pintor Diego Rivera en México. Era un personaje muy consciente de su rol de vedette y expresaba cosas extravagantes que para un artista joven como yo resultaban muy próximas a las actitudes de un Salvador Dalí. Bueno, es que el vedetismo también era muy importante en los artistas de la época. Bueno, Salvador Dalí,
Las propias desplantes de Diego, de Siqueiros, quizás el único serio de ese grupo era Orozco, ¿no? Que no entraba a este vedetismo. Tú también tenías ahí del biógrafo de Leo Matiz una especie de semblanza de Agustín Lara o de esta relación. Hay una maravillosa crónica que Miguel Ángel Flores Góngora, el biógrafo de Leo Matiz, que lo acompañó por Italia hasta los últimos momentos de su vida, narrado por Leo Matiz y su hija Alejandra, nos hacen y nos llevan la época de los últimos días, pero al mismo tiempo juntos recrearon la vida de nuestros personajes emblemáticos y míticos. Y a esta se refiere Agustín Lara, que me referiré muy brevemente cómo es el sentimiento de la descripción de Agustín Lara. Agustín Lara era feo y delgado. Su voz áspera y la historia de sus amores frustrados eran el centro de nuestra bohemia ruidosa en el Folies Bergers, uno de los más famosos cabarets de las décadas de los 40 en la Ciudad de México. Bebíamos hasta el alba y escupíamos frases procaces y amargas contra nuestro pasado de pobreza. Agustín era un animal de fiesta. La atmósfera de humo, tequila y mujeres le permitía evadir por instantes el complejo de su fealdad. Pronunciaría cicatrices en su rostro, conquistadas en la ruda y peligrosa vida de las cantinas de los bajos fondos a manos de una prostituta. Al final de la fiesta, la diatriba sentimental de un bolero diluyéndose en su voz ronca y sucia calmaba sus demonios interiores. No olvido el rostro cálido de Agustín, su mirada plácida entre el humo y la gente, su habitual timidez y su charla lacónica. Era un hombre triste y desamparado durante el día, y en la noche era un narciso, esas flores del trópico que abren sus pétalos en la oscuridad y perfuman el ambiente con la intensidad de su aroma. Muy bien, y bueno, y esto es rematado con las fotos de Leo Matiz, al mismo tiempo de Dandy, y ahí en la torturado, angustiado y bueno, y también como Dandy. Pero vamos a ir a un corte porque hemos terminado este segmento, es la agenda pública en los libros, en la Fundación Leo Matiz. Hemos hablado ya bastante de este centenario que se aproxima y todos los preparativos. Vamos a seguir hablando de ese programa. La alianza con el Banco de la República en Colombia. Después de este corte. Volvemos.